Porque si Jesús fue uno de los seres más iluminados que ha pisado la tierra, ¿sus enseñanzas más poderosas fueron escondidas? ¿Qué tiene de peligroso hablar sobre la verdadera sabiduría espiritual que él compartió en secreto con sus discípulos más cercanos? Durante siglos nos han contado una versión editada, filtrada, convenientemente recortada de su mensaje. Una versión que se acomoda a los intereses del poder y no necesariamente a los del alma humana. Pero, ¿y si te dijera que Jesús no vino a fundar una religión? ¿Y si su verdadero mensaje hablaba más de transformación interior, de energía, de conexión directa con el campo cuántico, que de templos y estructuras? Suena provocador, ¿verdad? Pero no lo digo yo. Científicos como Gregg Braden, que ha dedicado décadas a unir ciencia con espiritualidad, han sacado a la luz estos textos olvidados, ocultos en códices antiguos, evangelios no oficiales y hallazgos que desafían todo lo que creías saber. Jesús enseñaba que tú eres más poderoso de lo que te han dicho, que dentro de ti hay una frecuencia capaz de alterar tu realidad, de sanar tu cuerpo y de manifestar un destino completamente nuevo. Y ese conocimiento por siglos fue reservado solo para unos pocos. Pero hoy, eso está cambiando. En este video, vamos a explorar juntos esos 12 principios secretos que él enseñó y que podrían transformar tu vida desde la raíz. Este no es un contenido cualquiera. Es una invitación a despertar una parte dormida de tu conciencia. ¿Estás listo para recordar lo que tu alma ya sabe? El reino de Dios está dentro de ti, no afuera. Uno de los mensajes más radicales y al mismo tiempo más ignorados que Jesús compartió fue esta frase sencilla pero revolucionaria. El reino de Dios está dentro de vosotros, no en templos, no en montañas lejanas, no en rituales vacíos, sino dentro de ti. Piensa un momento en eso. Desde pequeños nos educaron a buscar lo divino afuera, en la figura de un sacerdote, en la autoridad de un libro, en la rigidez de una doctrina. Pero Jesús, con una claridad que incomodaba a los poderosos, nos decía otra cosa, que tú ya estás conectado con lo sagrado, que no necesitas intermediarios. Este principio no solo es espiritual, también es profundamente práctico. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que lo divino está dentro, dejas de mendigar amor, aprobación o salvación. Comienzas a recordar que eres creador de tu experiencia, que tienes acceso a una sabiduría interna capaz de guiarte en cada decisión, en cada etapa de tu vida. Jesús no vino a enseñarte a adorar, vino a enseñarte a recordar quién eres. Y Gregg Braden lo explica de forma magistral. Nuestro corazón emite un campo electromagnético cientos de veces más fuerte que el del cerebro. Eso significa que hay inteligencia en tu corazón, que hay un diseño energético en tu interior que resuena con el campo cuántico. Exactamente lo que Jesús quiso decir con «el reino está dentro». Ahora bien, esto es solo el principio. Pero si ya sentiste esa chispa de reconocimiento interior, déjame decirte algo importante. Por cierto, si estás en un momento de confusión, sintiendo que algo dentro de ti está pidiendo un cambio profundo, pero no sabes por dónde empezar, he preparado un material que puede ayudarte enormemente. Es un guía digital muy especial llamado Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. No es gratis, pero lo estoy ofreciendo por un valor simbólico, como una forma de compartir lo que a mí me ayudó en mis momentos más difíciles. Puedes encontrarlo en el primer comentario fijado de este video. Solo asegúrate de hacerlo pronto, porque las unidades disponibles a ese precio son limitadas. Jesús y la ciencia de la vibración. Todo es energía. Muchos piensan que Jesús solo hablaba en parábolas simples, pero eso es subestimar su inteligencia espiritual. Lo que él enseñaba, de manera encubierta, es algo que hoy la ciencia apenas comienza a comprender.
Todo es vibración. Cuando dijo, lo que pidas en oración, creyendo que ya lo has recibido, lo obtendrás, no estaba usando metáforas bonitas. Estaba revelando una verdad cuántica. Tus pensamientos, emociones y palabras tienen frecuencia, y esas frecuencias interactúan directamente con el campo energético del universo. En otras palabras, tu estado interno crea tu realidad externa. Gregg Braden lo ha demostrado con experimentos y estudios que muestran cómo el corazón humano, al estar en coherencia emocional, gratitud, amor, compasión, puede alterar literalmente la estructura del ADN, la materia, e incluso sanar enfermedades. Esto no es magia, es ciencia espiritual, y Jesús lo sabía. Cuando sanaba, lo hacía desde una vibración alta. No pedía permiso al cielo, él afirmaba, levántate y anda, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque entendía el principio de resonancia. Sabía que el cuerpo físico responde al campo energético que lo rodea. Este conocimiento fue cuidadosamente escondido, porque un ser humano empoderado, consciente de su energía, ya no es manipulable. Ya no necesita que otro le diga lo que es verdad. Y eso no convenía. Ahora te hago una pregunta. Si tú supieras cómo elevar tu frecuencia cada día, ¿en qué aspectos de tu vida notarías el cambio primero? ¿En tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu paz interior? Ese es el poder que tienes, solo que no te lo contaron o te lo disfrazaron. Pero aquí lo estamos trayendo de vuelta. El poder de la palabra. Jesús y el Verbo Creador. En el principio era el Verbo. Así inicia el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Por qué empieza con esa afirmación aparentemente simple, pero profundamente misteriosa? Jesús no usaba las palabras al azar. Cada frase suya era un acto de creación. Cuando decía, sea hecho según tu fe, estaba usando la palabra como una herramienta de manifestación. Y aquí va un detalle que pocos captan. En los textos antiguos, verbo no significa solo palabra hablada, sino frecuencia creativa. El verbo es vibración consciente, es intención dirigida. Y eso tú también lo usas, todos los días, incluso sin darte cuenta. ¿Alguna vez has dicho, soy tonto, nunca me salen bien las cosas, esto es imposible para mí? Ahí estás usando el verbo. Estás declarando algo al campo cuántico que te escucha y responde, sin juzgar. ¿Te das cuenta del impacto? Jesús decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es amenaza, es advertencia amorosa. El universo no responde a lo que pides con los labios, sino a lo que afirmas con convicción. Y aquí viene algo poderoso. Cuando tú aprendes a usar tus palabras con conciencia, puedes cambiar no solo tu estado de ánimo, sino tus circunstancias completas. Decir, estoy en proceso de sanar, en lugar de estoy enfermo, ya cambia tu campo energético. Gregg Braden lo explica con claridad. Nuestras células escuchan nuestras palabras. Las moléculas de agua, como demostró Masaru Emoto, cambian su estructura según las palabras que se les dirige. ¿Y qué somos nosotros? Más del 70% agua. Así que, literalmente, te estás programando cada vez que hablas. Jesús lo sabía. Por eso nunca hablaba desde la queja, sino desde la certeza. El secreto de la coherencia. Corazón, mente y espíritu en alineación. Uno de los grandes secretos de Jesús era su capacidad de estar completamente coherente, no solo en sus pensamientos, sino también en su sentir y en su actuar. Él no dudaba, no hablaba desde la incertidumbre. Todo su ser estaba alineado en una sola dirección, el amor. Este estado de coherencia es exactamente lo que la ciencia hoy llama coherencia cardíaca. Gregg Braden ha dedicado años a demostrar que, cuando el corazón y el cerebro están en armonía, se accede a estados elevados de conciencia.
Es como si tu cuerpo entero se convirtiera en una antena espiritual. Jesús oraba no desde la súplica, sino desde la certeza. Cuando agradecía, lo hacía antes de que el milagro ocurriera. ¿Puedes ver la diferencia? Eso es coherencia. Su corazón sentía gratitud, su mente creía con firmeza, y su espíritu ya lo veía realizado. El problema hoy es que la mayoría vive dividida. Piensa una cosa, siente otra y actúa en contradicción. Esa desconexión interna impide que el campo energético se ordene. Impide que las oraciones sean efectivas, que la intuición guíe, que el alma se exprese. Cuando tú entras en coherencia, y esto se puede entrenar con prácticas simples como respiración consciente, meditación centrada en el corazón, gratitud profunda, tu vida empieza a sincronizarse. Las decisiones se vuelven más claras, los conflictos se disuelven más rápido y todo comienza a fluir. Eso fue lo que Jesús vivió cada día. No porque fuera un ser inalcanzable, sino porque comprendía y aplicaba estas leyes universales. Y tú también puedes hacerlo. Es tu derecho natural. Y si estás sintiendo que todo esto resuena contigo, que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes dentro, déjame recordarte algo. He preparado una guía digital transformadora que recoge estos mismos principios desde una visión práctica, humana y científica. Se llama Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. No la estoy regalando, pero la estoy compartiendo por un valor simbólico, solo para quienes están realmente listos para un cambio profundo. Puedes acceder a ella desde el primer comentario fijado de este video. Pero actúa pronto, porque las unidades a ese valor reducido son limitadas y están por agotarse. El tiempo no es lineal. La visión de Jesús sobre la realidad, una de las ideas más fascinantes y a la vez más distorsionadas que rodean a Jesús, es su relación con el tiempo. La mayoría piensa que él simplemente veía el futuro porque tenía algún tipo de don profético. Pero lo que pocos comprenden es que Jesús no veía el futuro. Él entraba en estados de conciencia donde el tiempo no existía como lo conocemos. ¿Te suena loco? Espera un momento. La física cuántica ya ha demostrado que el tiempo no es una línea recta. En realidad, todo ocurre en el ahora. Pasado, presente y futuro coexisten como posibilidades. Y Jesús, en su nivel de conciencia, sabía cómo moverse entre esas posibilidades. Por eso podía prever eventos, entender profundamente el pasado de una persona, o incluso manifestar realidades que parecían imposibles. Greg Braden lo llama el punto de elección cuántico. Es ese momento en que tú, desde tu estado interior, eliges qué versión de la realidad vas a colapsar. Jesús no solo sabía eso, lo vivía. Cuando le decía a alguien, «Ve, tu fe te ha sanado», estaba activando en esa persona una nueva línea temporal. Una línea donde ya estaba sana, completa, en equilibrio. Él no obligaba, no imponía. Simplemente reflejaba la posibilidad. Y tú también tienes acceso a ese poder. ¿Cómo? Empezando a vivir más en el presente consciente. Liberándote de la esclavitud del pasado y de la ansiedad por el futuro. Comenzando a elegir con intención cómo quieres sentirte, quién quieres ser. Jesús decía, «No os preocupéis por el día de mañana». No porque fuera irresponsable, sino porque sabía que el único lugar donde puedes transformar tu vida es el ahora, y en el ahora todo es posible. La fe como fuerza cuántica, más allá de la creencia ciega. La fe, tal como Jesús la enseñó, no era una simple esperanza pasiva ni una creencia ciega. Era una tecnología espiritual. Una fuerza activa capaz de mover montañas, literalmente. Cuando Jesús dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible», no estaba haciendo poesía.
Estaba revelando la ley de la vibración y de la manifestación cuántica. Aquí va algo potente. En hebreo antiguo, la palabra fe no significaba creer sin pruebas, sino fidelidad interna. Una certeza tan profunda que resuena con el universo entero. En otras palabras, fe no es cerrar los ojos y desear. Fe es alinearte con una verdad interior tan fuerte que todo lo externo tiene que ajustarse a eso. Y eso es ciencia espiritual. Gregg Braden explica que cuando tú entras en un estado de certeza interior, es decir, cuando tu corazón, tu mente y tu energía vibran con una intención clara, esa frecuencia impacta la matriz cuántica. Es como marcar una coordenada energética. Lo que llamamos milagros es, en realidad, el resultado natural de una fe activada y sostenida. Por eso Jesús no curaba a veces sí y a veces no. Su fe no tenía grietas, y por eso también decía: todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Lo más importante no es pedir, es creer que ya lo tienes. Ahora bien, esto no se logra solo con repetición, se cultiva, se entrena y comienza con pequeñas decisiones diarias. Dejar de hablar desde el miedo, dejar de pensar desde la carencia, dejar de reaccionar desde la duda. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el poder que eso implica? Tú no eres una hoja al viento, eres una antena, un canal, un creador, sanación desde el espíritu, el verdadero milagro. Según Jesús. Cuando pensamos en Jesús, lo primero que viene a la mente son sus milagros: sanar a los enfermos, devolver la vista, levantar a paralíticos. Pero hay algo que casi nadie se detiene a analizar. Jesús nunca trataba solo el síntoma físico. Él sanaba desde adentro hacia afuera. Su enfoque era espiritual, no mecánico. No daba remedios, daba conciencia. Cada vez que alguien se acercaba a él, en busca de sanación, Jesús primero provocaba un cambio interno. Tus pecados te son perdonados, decía antes de realizar cualquier acto físico. ¿Por qué? Porque entendía que el cuerpo es solo el reflejo de lo que ocurre en el alma. Gregg Braden señala esto con mucha claridad. La enfermedad no es un error, es un mensaje. Es el cuerpo gritando lo que la mente y el espíritu han ignorado por mucho tiempo. Y cuando se atiende ese nivel más profundo, la sanación no solo es posible, es inevitable. Jesús no sanaba por magia. Él activaba en las personas un recuerdo, el recuerdo de que ya eran completos, de que su diseño original no es el de enfermedad, sino el de plenitud. Y ese recuerdo, esa verdad vibracional, reorganizaba la materia. Esa es la clave. Ahora pregúntate, ¿y si todo lo que hoy duele en tu cuerpo tiene una raíz emocional o espiritual? ¿Y si el mayor acto de sanación no es ir contra el síntoma, sino volver a ti mismo, perdonarte y elevar tu frecuencia? Eso es lo que hizo Jesús, y es lo que tú también puedes comenzar a hacer. Y hablando de comenzar, si estás en ese momento donde tu alma te pide un nuevo camino, más profundo, más auténtico, déjame compartirte algo especial. He creado una guía digital llamada Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. No la ofrezco gratis, pero sí por un valor simbólico, porque creo que este conocimiento debe llegar a quienes realmente lo necesitan. Puedes encontrar el acceso directo en el primer comentario fijado de este video. Las unidades a ese valor están limitadas y se están terminando, así que si sientes el llamado, actúa ahora. El amor como ley universal, el verdadero mandato de Jesús. Muchos piensan que Jesús vino a establecer normas religiosas, pero si observas atentamente, te darás cuenta de algo extraordinario. Jesús no impuso reglas. Él reveló principios universales, y el más poderoso de todos ellos fue el amor. Pero cuidado, no estamos hablando de un amor romántico, emocional o dependiente.
Jesús hablaba de un amor incondicional, expansivo, activo. Un amor que se convierte en ley de vibración. Un amor que crea, sana, une y transforma. Cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no estaba dando una sugerencia ética. Estaba señalando una frecuencia universal. Porque cuando tú entras en el estado de amor, todo a tu alrededor comienza a alinearse. Gregg Braden lo explica desde la ciencia. Los estados de gratitud, compasión y amor generan patrones ordenados en el corazón, lo que a su vez armoniza el campo electromagnético del cuerpo. Y ese campo afecta a las personas, al entorno e incluso al futuro. Por eso Jesús insistía tanto en el perdón, la compasión, la empatía. No porque fueran valores bonitos, sino porque son puertas vibratorias a una nueva realidad. Son llaves cuánticas. Y aquí está lo más impactante. Cuando tú eliges amar, incluso a quien no lo merece, no lo haces por ellos. Lo haces por ti. Porque ese estado eleva tu frecuencia, desbloquea tu energía y te conecta con tu diseño original. El amor no es una emoción, es una elección que cambia tu vibración. Y cuando Jesús decía, ama a tus enemigos, estaba revelando el nivel más alto de dominio vibracional. Solo alguien que ya no se ve como víctima, sino como creador, puede amar incluso en medio del conflicto. Esa es la revolución que él vino a iniciar. Una revolución silenciosa, interna, poderosa. Jesús y el campo unificado. Todo está conectado. Una de las enseñanzas más avanzadas y más ocultas que Jesús transmitió es la idea de que todo está interconectado. Él no usaba términos como campo cuántico o energía unificada, pero sus palabras lo decían todo cuando afirmaba, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y luego decía, ustedes están en mí y yo en ustedes. Estaba hablando de unidad energética, de una red de conciencia donde no hay separación real. Esto no es filosofía, es física. Gregg Braden, en su investigación sobre el campo unificado, explica que existe un tejido invisible que conecta a todos los seres, lugares y cosas. Es un campo de energía inteligente que responde a nuestras emociones, pensamientos y vibraciones. Jesús conocía este campo, lo sentía, lo vivía. Por eso podía sentir cuando alguien lo tocaba con fe, aunque estuviera rodeado de multitudes. Por eso sabía lo que pensaban los corazones de los hombres sin necesidad de palabras. Él estaba sintonizado con ese campo. Y aquí está lo revolucionario. Tú también puedes hacerlo. Cuando meditas, cuando entras en coherencia, cuando actúas desde la compasión, comienzas a reconectar con esa red invisible. Y desde ahí, todo empieza a sincronizarse. Encuentras las personas correctas, las oportunidades aparecen, los mensajes llegan. No es casualidad, es resonancia. Jesús vivía en ese estado. Por eso su vida fue una manifestación constante de milagros, que en realidad eran efectos naturales de estar en armonía con el todo. No es que él tuviera poderes especiales que tú no puedes tener. Es que él recordaba, mientras nosotros por siglos hemos olvidado. Pero eso ya está cambiando. El silencio como portal espiritual. La clave oculta de Jesús. Una de las prácticas más poderosas de Jesús, y a la vez más pasadas por alto, era el retiro al silencio. Las Escrituras mencionan repetidamente cómo se alejaba de las multitudes, subía a montañas o se refugiaba en lugares solitarios para orar, meditar y simplemente estar. ¿Pero por qué lo hacía? No era una simple pausa espiritual, era parte de su tecnología interior. Jesús entendía que el silencio no es ausencia, es presencia pura. En el silencio, el alma escucha. En el silencio se revela lo que el ruido del mundo no permite ver. Hoy, vivimos en una era de sobrecarga, ruido constante, estímulos, ansiedad, comparaciones.
Y ahí es donde más se necesita este principio que Jesús modeló con tanta claridad: retirarse para reconectarse. Gregg Braden explica que el cerebro humano entra en ondas cerebrales más profundas cuando estamos en estados de silencio consciente. Es en ese espacio donde ocurren las reparaciones emocionales, las visiones intuitivas y los cambios energéticos más profundos. Jesús no huía del mundo, se recargaba en la fuente, y por eso podía volver con claridad, fuerza y compasión. Él no reaccionaba desde el ego, respondía desde el espíritu. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el permiso de estar en completo silencio, no para huir, sino para recordar? Muchas veces, lo que buscas afuera ya está queriendo hablarte, pero en silencio. Practicar unos minutos de silencio consciente cada día, solo respirando, llevando la atención al corazón, puede comenzar a transformar todo en ti. No subestimes este acto tan simple. Jesús no lo hacía. El silencio es un portal, y al cruzarlo, todo empieza a revelarse. Jesús y la multidimensionalidad del ser, más allá del cuerpo físico. Jesús nunca se definió solo como cuerpo. De hecho, constantemente hablaba en términos que hoy podríamos llamar multidimensionales. Decía frases como: mi reino no es de este mundo, o antes de que Abraham fuera, yo soy. Estas afirmaciones no eran juegos de palabras, eran descripciones directas de su naturaleza energética y eterna. Él sabía que no era solo carne y hueso, y tú tampoco lo eres. Gregg Braden habla de esto desde la ciencia de la conciencia. Los seres humanos tienen múltiples capas energéticas, desde el cuerpo físico hasta el cuerpo emocional, mental y espiritual. Cuando solo vives identificado con lo material, te limitas. Pero cuando recuerdas que eres energía consciente experimentando una realidad densa, recuperas el poder. Jesús caminaba entre dimensiones. Podía cambiar la densidad de su cuerpo, aparecer en distintos lugares, atravesar muros y después de su resurrección, incluso manifestarse con un cuerpo de luz. Estas no son leyendas, son descripciones de un ser que recordaba completamente su verdadera identidad. Y lo más impactante es que nos invitaba a hacer lo mismo. Cuando decía: haréis cosas mayores que estas, no estaba hablando en parábolas, estaba revelando nuestro potencial. Él no vino a mostrarse como el único, sino como el ejemplo. Pero, para poder acceder a esa multidimensionalidad, hay que soltar la vieja programación. Dejar de identificarse solo con lo que ves en el espejo. Comprender que eres un ser vibracional, en una experiencia temporal, con un propósito eterno. Ese cambio de percepción no solo eleva tu espiritualidad, cambia tu realidad cotidiana. Te vuelves menos reactivo, más intuitivo, más centrado, más conectado. Jesús era multidimensional, y tú también lo eres. Solo que has olvidado hasta ahora. El despertar de la conciencia crística, el legado real de Jesús. Durante siglos se ha adorado a Jesús como una figura distante, casi inalcanzable, encerrado en vitrales o en dogmas religiosos. Pero la enseñanza más poderosa que dejó no fue «síganme», sino «el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también». Jesús no vino a crear seguidores, vino a activar Cristos. La llamada conciencia crística no se trata de adorarlo, sino de encarnar su nivel de conciencia. Es un estado de unidad, compasión, sabiduría y poder espiritual al que todos podemos acceder. No importa tu religión, tu pasado, tu cultura. La conciencia crística está más allá de toda estructura humana. Es un despertar del alma. Gregg Braden señala que el ADN humano tiene la capacidad de modificarse a través de emociones elevadas y prácticas espirituales profundas. Es decir,
Nuestro diseño biológico responde al nivel de conciencia en el que vivimos, y Jesús fue el máximo ejemplo de esa evolución espiritual encarnada. Activar la conciencia crística no es algo místico o reservado. Es un proceso práctico y comienza con decisiones diarias. Elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, el perdón sobre el rencor, la compasión sobre la reacción. Jesús fue el mapa, no el destino. Su vida fue una enseñanza viviente de lo que todos podemos llegar a ser. Pero ese camino no es externo, es interno. Y comienza ahora. El despertar ya empezó. Y tú estás aquí por una razón. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Después de escuchar estos 12 principios secretos de Jesús, tal vez sientas algo dentro de ti que no se puede explicar con palabras. Es esa sensación de reconocimiento, como si parte de ti ya supiera todo esto y solo necesitara recordarlo. Porque sí, Jesús no vino a darte más información, vino a activarte. Y ahora que ya sabes lo que Él realmente enseñó y que por siglos fue ocultado, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a guardarlo como una curiosidad más? ¿O vas a aplicarlo y empezar a transformar tu vida desde adentro? El despertar no es un evento, es una decisión. Una que se toma todos los días, en los momentos simples, en las elecciones pequeñas, en la forma en que te hablas, en cómo eliges responder a la vida. Todo esto que escuchaste hoy no es teoría espiritual. Es ciencia viva. Es práctica diaria. Es el mapa de una nueva forma de existir. Más auténtica, más libre, más consciente. Y si estás sintiendo ese llamado profundo, si sabes que ya no puedes seguir viviendo desde el piloto automático, desde el vacío, desde la desconexión, déjame decirte algo desde el corazón. Hace años, en uno de mis momentos más oscuros, deseé tener una guía clara, directa, que me ayudara a transformar todo desde la raíz. No la encontré, así que decidí crearla. Por eso nació la guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Es un material que he puesto a disposición por un valor simbólico, porque sé que hay muchas almas que lo necesitan y no pueden esperar más. Está disponible en el primer comentario fijado de este video, pero debo advertirte, las unidades a ese valor son limitadas. Si sientes que esto fue para ti, no lo pienses tanto. Toma acción, no pospongas tu despertar. Ahora dime algo. ¿Estás listo para encarnar todo lo que has recordado hoy? ¿Para activar la conciencia crística en tu vida cotidiana? ¿Para sanar desde adentro, elevar tu frecuencia y crear una realidad nueva? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué parte de este mensaje te tocó más, qué principio te desafió, qué verdad te removió por dentro. Y si quieres seguir explorando estos temas, profundizando tu camino espiritual con bases reales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos despertando, aprendiendo y recordando juntos.